no, déjame, antes de empezar, cuando ya empezar la grabación, ¿no? Déjame ir a la página de la asistencia, porque no siempre se me atora ahí lo de las asistencias. Digo, porque es que me piden, ya nomás con que me pidan el correo electrónico, ya con eso ya valió, está bien largo. Nunca había tenido un correo tan largo. Sem- Ahí está. Déjame buscar forms, estas asistencias. Ajá. Estamos. Déjame compartimos. Vemos y te la enviamos por el chat. Ahí está. Bueno, estoy ahorita en el chat. Déjame compartirte mi pantalla. Aquí estamos en el chat. Te voy a poner aquí lista de asistencia. Asistencia. Para su asistencia, chavos, ya la vieron, aquí están. Sí están viendo mi pantalla, están viendo aquí mi chat. ¿Sí? Hola. Sí, lo estoy viendo. Ay, perdón, es que están viendo. Habló Emiliano y me asustó. Ok, vamos a ver. Tenemos también el examen, chavos. Ya está el examen. Les voy a poner de una vez ahí el examen del parcial. ¿Estamos de acuerdo? Mm, Se los voy a poner aquí en el chat también para que... Y te los pongo si quieres por acá, por afuera también. O sea, por las publicaciones. Que luego hay gente que también se pierde. No sé dónde está. Entonces vamos a poner dónde está. Esta asistencia no primer parcial, esta primer parcial. Me tardé bastante en pasar los datos de LED modo a lo que viene siendo la, la transferencia de datos, ¿no? Voy a poner aquí primer parcial de mantiene sistemas. Aquí, y ahí te va. Este primer parcial ya lo pueden ir presentando, chavos. ¿Sí? O sea, uno ahorita, terminando la clase ya la pueden presentar. Ya nada más nos faltaría el de domótica. Yo calculo que para mañana miércoles ya terminamos con el examen de domótica y ya vamos a tener las evaluaciones. Ya estos contenidos que vengan después del día de hoy de automatización, los que vengan después de hoy, porque los de hoy todavía son parte de ese examen. O sea, lo que vamos a ver hoy está en el examen. Acuérdate que tuvimos algunos problemas yo tuve unos problemas con la conexión a internet y también hemos tenido problemas con el Teams y no, es un show. Entonces, por eso me he estado atrasando. Esta clase que vamos a ver hoy la debía haber terminado la última clase, pero no pude terminarla por situaciones conocidas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la clase de bombas hidráulicas. Ahí está. Entonces, ¿están viendo mi pantalla de tipos de bombas hidráulicas? ¿Sí? Sí, claro. Perfecto. Ahí voy. Déjenme ver, aquí tengo algunos mensajes, pero nada que suba Arellano diciéndome a poco sí, que se cayó desde ayer el sistema. Apenas anda con eso, Hugo. Convocatoria de puestos de director.
recuerda que el correo que le envié es una solicitud de consideración de información horizontal. Y después, después de que debe concentrar información, solicitar de constancias. Hay un montón de información que me queda mandar. Está la jefa de docentes. Ok. Bueno, empezamos, chavos. Miren, hay muchas clasificaciones de bombas. O sea, es muy difícil encontrar la clasificación de las bombas hidráulicas porque hay muchos criterios. Entonces, cada quien hace su clasificación. Pues yo creo que en virtud de eso, pues nosotros también vamos a hacer nuestra propia clasificación en base a lo que veamos aquí. Porque sí, yo normalmente trabajaba con el PLC, pues, con el manual de Festo para hidráulica, porque tenemos un sistema hidráulico de Festo en el CEBETIS. Y pues me pareció que era lo más adecuado, me pareció muy didáctico. Los alemanes, mis respetos, eh, hay dos razas que me caen muy bien, porque no por quiénes son ellos, sino por cómo ordenan sus ideas. Unas son los alemanes y otras son los japoneses. Son dos razas que son muy ordenados en la forma en la que dan la educación, las ideas. El problema es que también el alemán es un poco confuso, o sea, no es muy didáctico, a diferencia del japonés. El japonés sí me parece que es un poco más didáctico. El problema es que los japoneses tienen mucho problema para escribir en otros idiomas que no sea japonés. Entonces es muy difícil hacer sus adecuaciones a otros idiomas por la dificultad de estar traduciendo todo lo que hacen ellos. Bueno, de todas formas la clasificación se parece. Las bombas, no creen que es mucha diferencia, o sea, no es una diferencia así como un mundo y un universo y otro universo, no, o sea, se parecen, pero toman consideraciones diferentes. Esta que encontré ahí en internet, la bomba la clasifican de una forma que me pareció muy genérica y muy correcta, que son los de engranes, como esta que tenemos aquí, que es de engranes, de paletas, como esta que tenemos acá, que es de paletas. Aquí tenemos un rotor y tenemos unas paletitas, tenemos unas paletitas, esas paletitas. Entonces, cuando da vuelta, tienen como un resorte que las pega al estator. Este es el estator. Y cuando van dando vuelta, pues primeramente va aumentando un volumen y hace una fuerza de succión. Es algo así como, por ejemplo, ¿han jugado ustedes alguna vez con una jeringa que no sea para inyectarse? O sea, que le quitan la aguja y se ponen a jugar con la jeringa sin aguja. ¿Alguna vez lo han hecho? Sí, profe. Han metido la jeringa en agua y luego, por ejemplo, cuando te van a poner una inyección, meten la jeringa en el medicamento y luego le sacan el émbolo, ¿verdad? O sea, lo van sacando. Y se va llenando de medicamentos y te van a poner una inyección. O si le quitaste la aguja, pues se llena de agua si estás jugando con ella. Y luego la sacas y la aprietas y mojas a tu compañero echándole un chorro de agua. Lo has hecho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues más o menos eso es el principio general de las bombas. Primeramente es generar un vacío. O sea, cuando tú, hay una frase que se utiliza mucho voy a hablar de cosas esotéricas porque es esoterismo. Esa frase empezó siendo esotérica. Decía la frase en latín, nequaquam vacum, que si lo traduces al español significa nada está vacío. Era una situación espiritual. Cuando la empezaron a tratar esa frase, los primeros griegos 300 años antes de Cristo. Pero no me voy a meter en esa situación. Lo que pasa es que ellos decían, nada está vacío. Y sí es cierto, o sea, si tú tratas de generar un vacío, el vacío es muy inestable. Siempre trata de llenarse de algo. Entonces hay una fuerza de succión para llenar ese vacío. Entonces cuando tú vas girando este eje para acá, vas a ver como que este espacio que tienes aquí va a empezar a incrementar ese volumen. Es como succionar,
Pero una vez que llegas al máximo, a la máxima distancia entre el rotor y el estator, empieza a compactarse, o sea, es similar a empujar el émbolo y sacar el agua. Entonces todas las bombas tienen un punto de succión y tienen un punto de expulsión. De succión porque genera un vacío que se llena de líquido y luego tiene una de expulsión porque el espacio se empieza a compactar y empieza a sacar a presión ese líquido. Entonces, esta es una forma de hacer este movimiento por medio de paletas. Y hay otras que son de pistones, como este que tenemos aquí. Hay unas que le llaman de ángulo quebrado, o sea, el eje quebrado, que son las axiales. Y hay otras que son radiales. Axial significa que está paralelo, que está, perdón, sí, paralelo, saben que es paralelo, ese es el eje y los pistones están colocados a manera paralela de ese eje, eso es axial. Axial viene de eje, entonces significa que está paralelo al eje, y radial es que está paralelo al radio. O sea, si tienes un círculo, el radio va del centro hacia uno de los extremos. Por ejemplo, estas paletas están colocadas de manera radial. Estos pistones que ves aquí están acostados y están acomodados de manera axial. Entonces hay axiales y hay radiales. Entonces hay de engranajes, hay unas que son internos, como, bueno, aquí no tengo ningún interno. Esta es una bomba de engranajes externo y esta es una de lóbulos que técnicamente bueno, es una casi como si fuera interno. Tú ves el engrane, tiene un engrane que tiene los dientes para afuera, eso significa externo. Estos son externos porque este engrane de abajo, este engrane de acá, el de arriba y el de abajo, tienen los dientes para afuera. Pero este engrane que tú ves aquí en el estator, que forma como una florecita de 5 pétalos, algo así, son como engranes que están viendo para adentro, entonces a eso se le llama engranaje interno. Pero también tiene un pistón, bueno, pero un engrane que tiene los dientes hacia afuera, pero uno tiene 5 y el otro tiene 4. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Hay otra clasificación que me pareció pues, muy completa, ¿no? Esa está muy completa, esa sí me pareció completa, más completa que la otra. La otra la clasificaba en 3 tipos de bombas. Si tú viste, es engranes, paletas y pistones por su constitución. Están constituidas por engranes, por paletas o por pistones. Pero hay otra que tiene que ver según su principio de funcionamiento, que es diferente a la constitución. O sea, hay unas que se llaman bombas dinámicas, que no las vamos a ver todavía. No nos interesan en nuestro programa, entonces por esto no lo vamos a ver. Pero hay unas que son dinámicas, o sea, que aprovechan el chorro de agua a presión para que gire una hélice. Entonces se llaman dinámicas. Y hay otras que son las que se utilizan para generar presión en un sistema hidráulico, que son las bombas de desplazamiento positivo, como todas estas que vamos a ver a continuación. O sea, todo este cuadrito rojo es el que vamos a ver. Bueno, no todas, nada más las bombas rotatorias. No vamos a ver las bombas reciprocantes que hay de tipo pistón y de tipo diafragma. Porque otra vez no son útiles en nuestro estudio de generación de presión en un sistema hidráulico. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan bombas hidráulicas de desplazamiento positivo rotatorias. Entonces, hay 2 tipos, las de rotor simple y las de rotor múltiple. Las de rotor simple las clasifica como de aspas, de pistón, de elemento flexible, de tornillo. Y las de rotor múltiple, o sea, que tienen varios rotores de bombas de engranaje, de lóbulos, de balancines, de tornillos. Pero aún así esta clasificación se sigue quedando muy corta. Faltan muchas bombas y las bombas me parece que todavía no están bien clasificadas. Vamos a tratar de dar un repaso ahorita al tipo de bombas, sobre todo sus características y que lo importante que quiero hacer con esta presentación y con esta clase es que entiendas, reconozcas visualmente una bomba. Es una bomba, esta es una bomba de lóbulos, esta es una bomba de axial. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.
Vamos a empezar con la clasificación que veía la primera persona que veíamos ahí, los tipos de bombas, que es de engranes, de paletas, aquí están las paletas, y de pistones. Esas son pistones axiales, ¿no? Perdón, radiales, están a manera de radios, son radiales. Entonces vamos a verlas. Aquí tenemos una, estamos viendo aquí cómo pasa el aceite, así, si ves ese puntito blanco, el aceite pasa a baja presión, o sea, hay una fuerza de succión que entra por aquí por los extremos de los engranes. Entonces, si tú observas, cada uno de esos espacios entre el estator y el engrane es un volumen. Entonces, si tú agregas un volumen, más otro volumen, más otro volumen, más otro volumen, en un lugar cerrado, esto que está en azul en hidráulica significa baja presión, incluso hasta presión de succión. Ni siquiera es una presión atmosférica, es más baja que la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica podemos entenderlo como una referencia. El aceite en el tanque estaría en una presión de referencia, una presión de atmosférica. Pero cuando tienes una fuerza de succión, lo que tienes es una presión negativa. Esa presión negativa hace que se meta el aceite para lograr ese espacio vacío que estás generando. Después, cuando pasa este punto, cuando pasa de azul a rojo, se convierte en una presión positiva. El aceite no puede salir por aquí porque técnicamente, si los engranes están bien diseñados, pues no va a haber fugas, o sea, no va a haber un retorno de alta presión a baja presión. Y eso básicamente es una bomba de engranajes externos. Es la más común porque es la más barata. Así de fácil. Dice, las bombas de engranajes externos está compuesta por dos engranes idénticos, así como los ahí, entrelazados entre sí. Uno de los engranajes es accionado mediante un motor, o sea, nada más uno de ellos, y el otro, pues obviamente, es movido por el otro engrane. Lo mueves uno, ve aquí el que están moviendo es este que le ponen aquí su flechita, ese es el engrane conductor, y este que está acá es el engrane conducido, porque este está siendo movido por este que está acá. Entonces, uno de los engranajes es accionado mediante un motor y ejerce fuerza suficiente para mover el otro engranaje, creando así una fuerza de succión necesaria para el correcto funcionamiento. Ahí vamos. Esa es la bomba de engranajes externos. ¿Sí queda claro cuál es la bomba de engranajes externos? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una bomba que se llama de engranajes internos. Esta bomba de engranajes internos la ves físicamente y tiene siempre una media luna aquí abajito que hace como una separación. Mira, tienes un engrane con dientes externos o dentado exterior, como también se le llama, o sea que los dientes van para afuera, y tienes otro engrane aquí alrededor con más dientes hacia adentro que el otro engrane que es el conducido. Este es el engrane conductor y este es el engrane conducido. Cuando llegan a esta forma fija metálica, que es una separación que está fundida junto con este estator, lo que hace observa cómo aquí de pronto nace en esta parte un volumen que no existía acá. Aquí hay cero volumen o el espacio entre los dientes internos y externos de los engranes. Pero conforme van acercándose a la media luna, vemos que ese volumen se va incrementando, haciéndose una fuerza de succión de este lado. Entonces, de este lado está succionando el aceite. Pero cuando llega a este punto que está aquí, se empieza a compactar, o sea, hasta que desaparece el espacio. O sea, empieza a enviar a presión el aceite de este lado. Entonces, esta es una bomba de engranajes internos. Aquí tiene dos engranes, pero uno interno y otro externo. Dice, las bombas de engranajes internos son bombas rotativas de desplazamiento positivo y autoaspirantes, o sea, genera por sí sola una aspiración. Dice, este tipo de bombas ofrecen pleno rendimiento en cualquier sentido de rotación, o sea, tanto esta como la anterior, si la pones a girar para un lado, generaría presión de este lado
y succión de este lado, pero si girara para el otro, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si girara en la otra dirección? Pues que se voltearía en una parte, sería succionado y en la otra expulsado. Exacto, o sea, en esta parte en vez de ser de presión sería de succión, y en esta parte en vez de ser de succión sería de presión. O sea, entonces, este tipo de bombas, chavos, son las que tienen ahí en la simbología, una doble flechita que te dice que cambia. Tú puedes, o sea, son de sentido de flujo variable, o sea, que tiene dos sentidos de flujo. Esta tiene dos sentidos de flujo, según para dónde le das vuelta. Igual esta también, si tú le das vuelta para acá, pues esta es succión y esta es presión. Si le das vuelta para el otro lado, pues esta va a ser succión y esta va a ser presión. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. A mí me parece que están muy padres esas gráficas de tipo GIF. No localicé para todos, pero siempre tenía mucho problema para que visualizaran las bombas. Y de pronto es que no había archivos GIF. Yo me acuerdo que los buscaba, pero si acaso había de algunas dos. Pero ahora sí encontré de bastantes. Dije, mira, ya se han estado preocupando para la didáctica de las bombas, ¿no? Aquí tenemos otra bomba, que son de paletas. Estas son las paletas. Y tiene normalmente un resortito aquí que empuja hacia afuera la paleta para que esté pegada al estator. Esto es un estator. Entonces vemos nosotros que tiene el estator y el rotor. El rotor no tiene el mismo. Si yo saco el centro del estator, el centro del estator estaría como por acá. Y el centro del rotor está por acá, o sea, está un poco desplazado hacia uno de los lados. Y tú vas a notar que esa es una bomba de paletas porque tiene forma como ovalada, no es redonda como las otras que acabamos de ver, tiene una forma ovaladita. O sea, en el momento de girar, de desplazar el eje del estator y del rotor, pues eso me va a dar necesito que esto sea un óvalo o un elipse, porque ahora ya no son centros, ahora son focos de la elipse. Desgraciadamente, no sé si vieron matemáticas, si vieron geometría analítica, ¿verdad? Sí. Sí. No. ¿Se acuerdan que vieron la Sí. fórmula del elipse? ¿Se acuerdan de la fórmula de la elipse? ¿De la elipse? No, No. No. pero si vieron la elipse, o no la vieron. No la vieron. Sí. Ok, bueno, sí la vieron. Bueno, la elipse tiene una fórmula. Entonces, esta fórmula se utiliza para sacar, esa misma fórmula que viste en geometría analítica para la elipse, puedes utilizarla para sacar aquí ciertas características como áreas, volúmenes y gasto de líquido. Gasto, acuérdate que es la cantidad de litros por segundo que puede proporcionar una bomba. Ese es el gasto. Entonces, en este caso tenemos esa bomba de paletas y aquí vemos como aquí tenemos un volumen pequeño, pero acá tenemos un volumen grande. Entonces, primeramente se está dando una fuerza de succión al incrementar ese volumen y esa fuerza de succión hace que entre el aceite. Y luego de aquí para acá hay una fuerza de compresión donde manda presión el aceite para allá. Te pregunto, esta válvula, esta bomba es reciprocante. ¿Sí saben qué es reciprocante? Deja de explicarte. Reciprocante es que puede funcionar para ambas direcciones. O sea que puede ser eh, pues, entrada y salida o salida-entrada, vamos a llamarlo así. Esta bomba puede ser reciprocante. Debería. ¿Sí, no? Sí, sí se puede, eso sí, también es reciprocante, sí. Entonces dice, al girar succiona el fluido desde la entrada de la bomba, aquí está, generado al girar uno de los espacios o cámaras intelectuales del rotor, del estator y las paletas. Bueno, ok, ese es el estator, este es el rotor y las que están en rojo son las paletas. ¿Se identifican?
las piezas. Son las fundamentales, estator, rotor y paletas. Las paletas salen radialmente apoyándose en la carcasa, eso ya lo estamos viendo, ¿eh? Esa es para una carrera, eso significa que das una vuelta y nada más tienes una parte de succión y una parte de presión o de expulsión, succión y expulsión. Esa es una carrera. Pero hay algunas que son de dos. Aquí sí no encontré que tuviera GIF. Pero si tú observas, también tiene una forma ovalada la carcasa. Y tienes el rotor. El rotor tiene una serie de paletitas, así como la otra. Nada más que si tú observas, aquí tiene o sea, está ovalada, pero haz de cuenta que esta sería ovalada para acá y ovalada para acá. Nada más tendría una parte que es. Entonces, esta se divide en dos partes. O sea, si sacas un eje horizontal, vas a tener la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de abajo es de succión y la parte de arriba es de expulsión. Aquí no, aquí es diferente. Aquí, si tú separas, tendrías que hacer como una crucita, mira, de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces te vas a encontrar que vas a tener aquí está dando vueltas para allá, para el otro lado, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, de aquí para acá va incrementando el volumen, entonces se hace una fuerza de succión en esta parte. Pero luego de aquí para acá empieza a ser una expulsión, entonces expulsa el aceite en esta dirección. Y de aquí para acá otra vez vuelve a hacer una succión y de aquí para acá vuelve a hacer una expulsión. Entonces, succionan y después expulsa este y este. Estas cámaras. Se llaman cámaras. Cámaras. Los espacios que hay entre el estator, la paleta y el rotor. Son cámaras. Entonces, las dos entradas, y con dos entradas, o sea, una entrada, otra entrada y dos salidas. Con dos entradas y dos salidas, se sitúa un estator de palas en el centro. Aquí está. Generando dos zonas de cámara amplia. Ahí estoy diciendo cámara. Esta es cámara amplia. Es una cámara amplia. El resto del funcionamiento es similar a la bomba de paletas de una carrera, con la diferencia de que realiza dos procesos por vuelta o por ciclo. En una vuelta hay una succión, expulsión y termina la carrera. Entonces, por eso tienen una carrera, dos carreras. O sea, una bomba de paletas de dos carreras y una bomba de paletas de una carrera. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Hola. Ok. Pasamos al siguiente. Esta otra es una bomba que se llama... hay de varios tipos. Está la de arriba y está la de abajo. Pero se parecen. Ahorita vamos a explicar la diferencia, mira. Aquí, esta es una bomba y estas normalmente son variables, sobre todo la de abajo, o sea, de volumen variable. Dice, vamos a explicar previamente el funcionamiento. Es una bomba de pistones axiales de tambor rotativo. Chile, esta no se copió bien. Ok, vamos a ver. Entonces, en este caso, tú puedes tener dos formas. Una que tiene como un plano inclinado donde están fijados. ¿Sí saben qué es una rótula? Rótula, ¿no? Es Hola. la que se encuentra en la parte de las rodillas, ¿cierto? Bueno, se llama rótula porque parece como... fíjate que me gusta más. Hay otras rótulas en el cuerpo humano. Vamos a explicar. Hay una rótula que tienes en el fémur y la cadera, que es como una bolita que se mete adentro de la cadera, así. Ah, es cierto. Normalmente a la gente mayor se les desgasta y le tienen que hacer un reemplazo de cadera, se dice. Entonces lo que tienen que hacer es quitarle la bolita del fémur y ponerle una pieza metálica, una bolita metálica, y acá en la cadera le ponen como una cazuelita de porcelana. Entonces meten así, entonces tú por eso puedes mover en la pierna en círculos, ese movimiento de rótula. Ahora, tienes otra rótula aquí en el brazo,
que te permite hacer movimientos circulares con el brazo. ¿Sí? También es igual, tienes como una especie de cazuelita y adentro hay como una pieza redonda que puede girar, que es el húmero. Entonces eso es una rótula, pero también existen las rótulas en mecánica, obviamente son iguales, o sea, tienen el mismo principio de funcionamiento. El cuerpo humano es como una máquina, sí, técnicamente es una máquina biológica. Entonces, en este caso, estas son unas rótulas, ¿sí las ves? ¿Sí? Entonces esas rótulas se pueden mover libremente. Y de esas rótulas salen unos pistoncitos que tienen aquí unos resortitos, que son los que los mantienen, pues, o sea, vamos a decir, este eje que está dando vuelta lo introduce hacia adentro el pistón dentro del cilindro. Y luego esta misma pieza inclinada la saca cuando está dando vueltas. Está dando vueltas y primeramente uno succiona y el otro aspira y luego se cambia. Técnicamente lo que está haciendo es que está girando así como aquí abajo. Mira. Entonces cuando va para abajo, expulsa y cuando va para arriba succiona. ¿Ya viste? O sea, se genera un vacío. Entonces, del otro lado, si tú ves si esta parte que es un cilindro lo vieras de frente, así serían la forma en la que tú, vaya, es como una cámara, que toda esta es una cámara de succión. O sea, todo donde va para arriba el pistón, cuando va para arriba, está succionando. Entonces son varios pistones, son como 6 u 8 pistones, hay de diferentes tipos de pistones, de diferentes números de pistones. Entonces cuando van para arriba, todos los pistones que van para arriba van succionando en esta cámara de succión y luego se separan y cuando van para abajo hay una cámara de expulsión y aquí ya se genera la presión. Todo eso va conectado a una manguera de entrada y una manguera de salida y es como vas a tener que funcione esa bomba. Uh, Aquí estas son unas válvulas check, ¿sí? Donde te dicen, bueno, aquí este es un arreglo diferente. Aquí en este caso tú tienes unas cámaras de succión y una cámara de expulsión, pero aquí arriba no. Aquí lo que hicieron fue, aquí lo están haciendo con 2 pistones, pero a veces son hasta 6 pistones. Pero en el momento en que tienen esa válvula check, lo que te dice es que aquí está una entrada de aceite. Entonces, cuando este va para arriba, primero va uno para arriba o va el otro para arriba. Entonces, primero succiona por aquí y luego succiona por acá. Cuando la bolita se despega de este ángulo que tiene ahí, significa que está admitiendo. Si tú observas cómo se mueven estas bolitas, primero se mueve una y luego se mueve la otra, ¿ya viste? O sea que primeramente succiona con una y luego succiona con el otro. Y acá ese mismo émbolo que tienes unas bolitas que tiene aquí la válvula check que está hacia el otro lado. Entonces la válvula check tiene la característica de que deja pasar aceite en una dirección, pero no deja pasar aceite en la otra. Es como si estuviéramos hablando de electrónica, sería algo así como un diodo. De tal manera que cuando va para un lado, cambiadas las válvulas check a la salida, aquí tenemos que primeramente pasa por aquí aceite y luego pasa por acá aceite. El aceite no puede pasar de aquí para acá, pero sí puede pasar de aquí para allá. ¿Sí me explico? O sea, el aceite pasa para allá, pero no pasa para acá. Entonces, cuando esta bolita está pegada, significa que no está pasando aceite. Cuando esta bolita está despegada, significa que sí está pasando aceite. Ahí ya se cansó la presentación esta. Déjame darle un refresh aquí para que vuelva otra vez. Ahí está. Entonces, en este caso, primeramente succiona de uno y succiona del otro, pero luego acá, primero, para que cuando la bolita se despega es cuando está pasando aceite para acá. Tenemos que primeramente pasa aceite por uno y pasa aceite por el otro. Si este es el mismo émbolo que está conectado a 2 checks,
que tienen sentidos diferentes. Haz de cuenta que esto fuera se parece un poco al arreglo del pistón, ¿cómo se llama? De los diodos de tipo puente, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Y en vez de hablar de voltaje, estamos hablando de presión. Y en vez de hablar de corriente, estamos hablando de flujo de aceite. Pues aquí tenemos primeramente conduce uno y lo conduce el otro. Y fíjate cómo se comportan aquí estas dos bolitas. Primeramente, cuando está en admisión se separa esta y luego cuando está en expulsión se separa esta. Primero una y después la otra. Pero si tú ves esta con esta, estas dos están actuando iguales. ¿Sí las ves? Esta y esta brincan iguales. Y estas dos también brincan iguales. Es exactamente el arreglo del tipo puente de un diodo, nada más que ahora lo estamos haciendo directamente con el flujo de aceite. Fíjate cómo los sistemas, te decía yo al principio, todos los sistemas son iguales y funcionan igual. Hasta los flujos de aceite, como en este caso. Te iba a pasar un video, pero yo pensé que iba a poder copiar ¿cómo se llama? El link, pero no, al parecer no. Entonces déjame ponértelo por acá. Vamos a ver cómo está esa bomba. Está ahí. Ahí está, mira. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos nosotros, tenemos 6 pistones, ¿verdad? Aquí los vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí en esta parte, cuando va para arriba, el caudal es de succión, o más bien este es el área de succión. Y cuando va para abajo es de expulsión, o sea, de alta presión. Aquí no tenemos un arreglo de válvula checks. Ahora, fíjate, te decía que este tipo de bombas es de caudal variable. Mira, aquí lo estamos viendo precisamente. Esta bomba, por la forma de la carcasa y por la forma que tiene como un plato. Y ese plato se puede mover. Se mueve por este medio, mira, que tenemos aquí. Es como un pistoncito de simple efecto, que cuando tú le mandas aceite por aquí, amor, pero cuando tú le pasas aceite por aquí, estaba moviendo y ya no está moviendo. Está bien. Cuando le pasas aceite para acá, mueve todo el plato. ¿Sí lo ves? Mira, déjame congelártelo más acá. En esta forma de plato, sí, voy a poner pausa. ¿Dónde estaba? Ahí. Ahí está. En esta forma del plato, el plato está casi perpendicular al eje. ¿Sí lo ves? ¿Lo ves? Sí, Entonces, si tú pones a girar así la bomba, estarás bombeando aceite. A ver, imagínate que está girando así y entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de presión entre esto y esto? ninguna. Ninguna, ¿verdad? Entonces, como no hay diferencia de presión, entonces tenemos una presión de 0. Pero si tú inclinas el plato al máximo, como en este caso, ¿sí? Vamos a tener la máxima distancia entre esto y esto. Entonces, el flujo va a ser mayor. O sea, mientras que aquí tenemos un flujo de 0, aquí tenemos un flujo de 0, aquí tenemos un flujo máximo. O sea, tú esta bomba, al girar, al ponerle más o menos aceite a este pistón, vas a estar haciendo que bombee más o menos aceite. Entonces, a este tipo de bombas se le llama de caudal variable. Son esas que pones la bombita y le pones una rayita así diagonal con una flechita. ¿Se has visto ese símbolo, verdad? Lo hemos visto en clase. Bueno, espero que sí. Digo, sí lo he visto, pero espero que se acuerden. Entonces, con eso tú vas a ver que esto es una bomba de... Ahí te puse la página. Te gustó mucho esa simulación que estaban haciendo. Yo creo que estas ayudas son muy importantes. Hay muchas simulaciones. Si tú no entiendes cómo funciona una bomba, vete directamente al YouTube y ahí puedes ver cómo está funcionando, ¿verdad? Aquí tenemos otras, mira, hay algunas otras. Déjame poner esta muy padre también.
Esta no la había visto, pero déjame, ahorita te la pongo. Nada más déjame ponerla en su lugar, que esa tendría que venir hasta, híjole, aquí. Es que hay una, insertar vínculo. Antes sí me dejaba insertar un vínculo. Ahora sí se pega, pero se pega como imagen, no como vínculo. A ver, me va a dejar. Voy a poner así como ánimo, que lo pongo así como texto, luego ya ustedes lo buscan, ¿no? Es otra bomba, ¿no? Para que vean cómo funciona. Entonces, esta ya queda. Pero hay otras, bueno, decíamos, esta de aquí arriba no es de flujo variable, esta que está aquí. Pero esta que está abajo, si le quitas esta parte mecánica y lo haces como en el video que está aquí, puedes hacer que al mover este plato, al girar este plato, tengas un flujo variable. O sería una bomba de flujo variable de pistones axiales o de tambor rotativo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, muy bien. Entonces dice aquí, una bomba de pistón es una bomba hidráulica que genera el movimiento en el mismo mediante el movimiento de un pistón. Las bombas de pistones son del tipo de bombas volumétricas, o sea, bombas de volumen, y se emplean para el movimiento de fluidos a alta presión o fluidos de elevadas viscosidades o densidades. Aceites muy densos. Acuérdate que si tienes un aceite muy denso, es más lento el flujo, pero puede generar las mejores las presiones más altas. Eh, para movi- Cada movimiento del pistón desaloja en cada movimiento un movimiento de volumen de fluido, que equivale a un volumen ocupado por el pistón durante la carga. O sea, todo este volumen que tienes de aquí a acá, o sea, es el máximo flujo que puedes tener. O sea, acuérdate de la fórmula del volumen de un cilindro, que es área de la base por altura. ¿Ok? Así con esa misma fórmula puedes sacar cuál es el volumen que tienes para multiplicado por 6 es lo que puedes tú, y multiplicado por 6 y por la velocidad a la que estás girando el rotor, puedes calcular cuál es el caudal de una bomba. ¿Ya viste? Matemáticas aplicadas directamente a hidráulica. Pasamos a la siguiente, la que te estaba diciendo. Esa es una bomba constante, se parece mucho a la anterior. Entonces lo haces una variación de la bomba de pistones axiales, también es de pistones axiales, pero a esta se dice de tipo angular, así le llama, porque en vez de ponerle un plano inclinado, como en este caso, lo que haces es ponerle un, un ángulo a la bomba. Así físicamente tú la puedes reconocer porque tiene forma como de ángulo, es un ángulo. Y es constante, obviamente, a esta no le puedo variar el plato, entonces no puedo tener un flujo variable. Aquí están las rótulas, miren, aquí están las rótulas en esta parte, y aquí están los émbolos, y aquí están los cilindros, y hay una parte de expulsión y una de admisión. Y ahora sí, vámonos al dibujo, al dibujo, no, al video que quería mostrarte y que quedó incluido. Es que hay muchas cosas en internet, quisiera mostrarles todas, pero no tengo tiempo ni tiempo de la clase. Ok, déjame pasarte el video, ok. Déjame compartirlo con audio, porque tiene audio. Déjame dejar de compartir con el audio del sonido. Y ahora sí, nos vamos al video. Ahí te va. Una bomba de pistón axial es una bomba de desplazamiento positivo que tiene una serie de pistones en una matriz circular dentro de un bloque de cilindros. Los pistones en el cilindro, cuando rota el eje, realizan una carrera que es fulcrón del ángulo giratorio. Hay dos tipos generales de bombas de pistones axiales: de placa inclinada, de eje inclinado. El mecanismo propulsor de eje inclinado es una máquina de desplazamiento, cuyos pistones de desplazamiento están dispuestos en forma inclinada respecto del eje motor. Principio de eje inclinado: piezas constructivas: eje, carcasa, el cojinete, pistón, cilindro, placa de mando, ranura de mando.
El mecanismo propulsor de eje inclinado es una máquina de desplazamiento, cuyos pistones de desplazamiento están dispuestos en forma inclinada respecto del eje motor. Al rotar el eje motor, el cilindro comienza a rotar. Al rotar, pistones se mueven en los agujeros del cilindro desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior. El movimiento del pistón desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior en el agujero del cilindro da la carrera de aspiración. A través de la ranura de mando del lado de aspiración, entra el volumen de fluido al agujero del cilindro, el cual corresponde a la superficie del pistón y a su carrera. Si continúa la rotación del eje motor, en la carrera del pistón desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, el fluido es empujado hacia la otra ranura de mando. El grupo rotativo de placa inclinada es una máquina de desplazamiento, cuyos pistones de desplazamiento se encuentran dispuestos axialmente al eje motor. Se apoyan sobre una placa inclinada. Cuando el eje motor gira, los pistones realizan una carrera fijada por la placa inclinada. El fluido llega a la bomba por el lado de baja presión y es transportado por los pistones hacia el sistema de lado de alta presión. Principio de placa inclinada, piezas constructivas. Eje, carcasa, el cojinete, pistón, cilindro, placa inclinada. El cilindro gira con el eje, arrastrando pistones. Los pistones se apoyan mediante patines sobre la superficie de deslizamiento de la placa inclinada, recorriendo una carrera. En el transcurso de una vuelta, cada pistón se desplaza a través del punto muerto inferior o superior a su posición inicial. En la carrera de aspiración el fluido es aspirado, mientras que en la carrera de presión el fluido es desplazado desde los agujeros del pistón hacia el sistema hidráulico. Muy bien. Bueno, creo que ese tipo de videos pues sí nos ayudan mucho a visualizarlos, sobre todo si no tenemos ahorita físicamente las bombas, ¿no? Entonces ya cuando ves esto, después de haber visto el video, pues ya tienes muy claro cómo funciona, ¿no? O sea, ya la viste en movimiento y te lo explicaron cómo va el movimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Pues vamos a ver, ¿cuáles son las características de estas bombas de pistones axiales? No me cupo ahí en la misma página, así que me pasé a esta. Bombas constantes con propulsor de eje inclinado y pistones cónicos axiales, con características y dimensiones especiales para el empleo de vehículos industriales. El caudal es proporcional al número de revoluciones. O sea, si tú le das más rápido, generas más caudal, y si le das más lento, generas menos caudal. Es proporcional al número de revoluciones de accionamiento y a la cilindrada. O sea, depende de dos cosas, del tamaño del volumen del cilindro y de la rapidez con la que le das vuelta al eje. La máquina de ángulo grande o con ángulo de basculamiento de 40 grados, tiene un ángulo grande, lo que te está diciendo, se puede girar de 0 a 40 grados. Acuérdate que lo máximo que podrías hacerlo sería 45, pero esta está cercana a 45, pero no llega a 45 por cuestiones de que tiene que ver con que se empieza a poner cada vez más dura para girar. Entonces le bajan un poquito para que no forces el eje y no quiebres la flecha al a tratar de bombear, ¿no? Si tendrías más volumen, pero si estás forzando el aparato y lo puedes lastimar o lo puedes quebrar. Por eso se dejan hasta 40, ¿no? Lo que significa una alta densidad de potencia, dimensiones pequeñas, rendimientos óptimos y un concepto económico. Sí, esas tienen un tamaño pequeñito, ¿eh? Ahí se veían. Estas son pequeñas, no son muy grandes. Caben en tu mano. Dice, cambios sencillos de sentido de giro. O sea, también esta se puede cambiar de giro y puedes
cambiar, el puerto de succión se convierte en presión y el puerto de presión se convierte en succión. Es autoaspirante, significa que pues, aspira. No se necesita conducción de fluido de fuga. O sea, no tienes que tener una salida para algún fluido que no esté bombeándose, ¿vale? Ese es el fluido de fuga. Sí, brida y eje para montajes adosado directamente a la toma de fuerza adicional de vehículos industriales. Bueno, ¿qué es la brida? La brida es esto, mira, que tienes aquí. Aquí donde tienes esta parte para fijarse a la parte, pues una bomba se tiene que atornillar a algún chasis físico para poder funcionar y que no se te dañe, no la puedes tener ahí suelta, ¿no? Entonces, hay una brida aquí y tiene otra brida acá. Son las bridas de la brida y eje para montaje adosado directamente a la toma de fuerza adicional de vehículos industriales. Bueno, y otra cosa, que estas bombas son las más silenciosas que hay. Estas bombas de pistones axiales de tipo angular son las más silenciosas. Esas casi no hacen ruido. Las bombas de ejes, esas de engranes, esas hacen mucho ruido, son muy ruidosas. Ya que tenemos otra, pasamos, esta también sigue siendo de pistones, pero estos pistones ya no están acomodados de manera axial, o sea, paralelos al eje, sino que están perpendiculares al eje, a manera de radios, por eso se llama radial. Aquí en este caso lo que tenemos son unos pistoncitos, tenemos un eje que es excéntrico con otra pieza, donde están acomodados. Normalmente estos son algo muy similar a una rótula. Entonces, de esa manera, tú jalas hacia abajo este pistón. Entonces, cuando va hacia abajo, generas una fuerza de succión. Si tú observas, tienes 1, 2, 3, 4, 5 tomas, de acuerdo al número de pistones que tengas. A lo mejor puedes tener más pistones. La cuestión es que cada pistón tiene una válvula de admisión, o sea, una válvula check de admisión y una válvula check de expulsión. Entonces, cuando esta va hacia abajo, succiona aquí, succiona esta check y entra el aceite hacia abajo. Y cuando esta va para arriba, expulsa el aceite por la otra válvula. Y así es para cada una de ellas, de tal forma que todas las válvulas check de admisión están conectadas a una sola banquera y todas las válvulas check de expulsión están conectadas a otra. Y estas son las RKP. Las bombas de pistones radiales RKP son bombas de desplazamiento variable. También estas tú puedes mover ese ángulo, o sea, que sea menos excéntrico, y puedes hacer que se muevan menos los pistones dentro. Si pones concéntrico este eje con el otro eje, no va a haber cero desplazamiento. O sea, pero si lo pones excéntrico, como en este caso, vas a tener el máximo desplazamiento. Entonces, al mover la excentricidad de los dos ejes, vas a tener un caudal variable. ¿Sí? Entonces dice, son bombas de desplazamiento variable de alto rendimiento utilizadas en aplicaciones industriales. Su corto tiempo de respuesta y eficiencia volumétrica son importantes para altas necesidades de control de flujo y de presión. Son aplicaciones especiales, son bombas muy especializadas. O sea, obviamente, si tú vas a hacer un sistema hidráulico, te vas directamente a una bomba de engranes, que son las más económicas, que son las más baratas. Y estas ya son para algo muy especial. Pasamos a la siguiente bomba, se llama bomba de tornillos. Esta bomba de tornillos tienes un eje y tienes un tornillo que parece como una broca. Imagínate que fuera como una broca. Y en la parte del exterior tienes como unas piezas que son también como si fueran brocas, pero que hace que, que cuando esté girando el eje del centro no se escape nada de aceite. Yo creo que se puede ver mejor en esta animación que tienes aquí. Aquí tenemos un motor eléctrico que está moviendo el eje de una bomba de tornillos. Aquí está la bomba de tornillos. Y aquí estaría una parte de admisión y otra de expulsión.
Aquí en este caso, aquí tienes la aspiración entra por aquí, y luego aquí está sellado, y luego por acá tiene la expulsión o la impulsión, como le llaman aquí, impulsión, al girar ese tornillo. Pues aquí tienes un motor eléctrico girando el eje, y aquí vemos cómo el tornillo va moviendo los volúmenes de aceite a través de este espacio hasta que los saca de este otro lado que está aquí. Entonces a esas se les llama bomba de tornillos o helicoidales. Aquí la tenemos funcionando en la parte de abajo. Aquí tenemos una con 2 tornillos. Y aquí tiene una parte de entrada y aquí tiene otra entrada. Y al centro, por el otro lado, lo que pasa es que este es un lado y ese es el otro. Por un lado entra, por los 2 extremos, y por el otro lado sale. Y aquí estás moviendo este eje. Uno tiene, haz de cuenta, una es una rosca izquierda y la otra es una rosca derecha. Pero al estarle dando vueltas, y el de abajo, pues es al revés. Si esta es derecha, esta es izquierda, esta es izquierda, esta es derecha. Entonces, cuando va girando, giras el conductor, y ese, por medio de estos engranes que tienes aquí, va a girar el conducido, que es el de abajo. Y eso va a estar haciendo que entre por los lados el aceite y los desemboque en la parte del centro. Y esa sea mi salida. Básicamente esa es una bomba helicoidal. De sus características principales son: transportas productos tanto frágiles como viscosos sin degradarlos. Tienen una capacidad de alta succión y autocebado. Su flujo es constante y no pulsado. Este sí está constante. No es como, por ejemplo, el anterior. Este es un pulso pulsado. Esta que tenemos aquí. Pero este es constante. Es de las bombas más constantes. Son fáciles de mantener y son reversibles. O sea, si tú le das vuelta para el otro lado, el puerto del centro se convierte en entrada y las 2 extremos se convierten en salida. Su caudal es proporcional a la velocidad de funcionamiento. Entre más rápido le des, pues más caudal bombeas. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo funciona la bomba de tornillos? Sí. Pasamos a la siguiente, que es la bomba de lóbulos. Hemos visto un montón de bombas, ¿verdad? La bomba lobulares son como, es una variación de la bomba de engranes, nada más que el engrane tiene una forma diferente y se le llaman lóbulos a esto. Las bombas lobulares son bombas volumétricas rotativas. El bombeo está producido por 2 lóbulos, un lóbulo y otro lóbulo, que giran en el sentido contrario. Uno gira para allá y otro gira para acá, para conducir el líquido al espacio entre el cuerpo y un lóbulo. Entre el cuerpo y un lóbulo. Aquí este es el espacio entre el cuerpo, este es un lóbulo. El efecto es suave y con buena aceptación de grandes partículas de suspensión. O sea, ¿qué significa? Que si tienes muchas rebabas en el aceite, pues a este no le pasa nada. Hay algunas otras bombas, sobre todo las que tienen válvula check, que se tapan. Entonces aquí tienes que usar un aceite muy limpio. Y esta no te exige que esté tan limpio. Es la diferencia. Fíjate que vas a buscar una bomba, pues tienes que buscar de acuerdo a lo que tienes, ¿verdad? Y ahí está el fin de la presentación. Espero que haya quedado claro lo que son las bombas, porque vienen en el examen. No sé si les di las simbologías. ¿Les di unas simbologías para que las pasaran en limpio o no? ¿En libreta? Sí, Sí, hidráulicas. sí, ¿Seguro, claro. seguro? Y Sí, se los encargué como tarea. Sí. sí. Déjame ver ahorita que no estoy transmitiendo para checar si se los mando, porque es que de pronto me hago bolas. No sé si se los mando. Es que es increíble. O sea, yo nunca he sido bueno para administrar tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y una de las cosas es esa, la cantidad de tareas que estoy enviando, ¿no? No, sabes que no se los envié. Bueno, entonces les voy a pasar de una vez la tarea, ¿no? Me dan un tiempecito ahí para pasarles la tarea, por favor, porque yo pensé, bueno, no es es una tarea, ¿verdad? Pero es que es parte del examen. Necesito que lo vean y que lo estudien. Pero fíjate que yo pensé que sí les había pasado déjenme descargar las simbologías. Déjenme descargar las imágenes en
Vamos a una nueva carpeta y voy a poner simbologías. Abrir. Aquí lo guardamos. Lo pasamos a la siguiente. Una imagen común. Y ahí mismo. Siguiente. Una imagen común. Y ahí mismo. Una imagen común. Y ahí mismo. Es que creo que esto lo vimos el semestre pasado. O sea, no es una clase nueva para ustedes. O sea, eso lo tengo claro. Nada más que también entiendo que se nos olvidan las cosas de un semestre a otro, ¿no? Entonces tengo que dar una recordadita ahí de qué es. Déjame crear la tarea, esa tarea de las simbologías. Crear. Profe, Crear. perdón que lo interrumpa, pero de hecho sí la había encargado anteriormente. Como tarea. ¿Sí? Son estas, ¿verdad? A ver, déjame ver. Sí, ya les había encargado. Sí, es lo que le estaba comentando. En este semestre. Sí, en este. Y sí les pedí que lo enviaran como asignación. Sí, Ah, ya lo enviaron. Mira, digo que ya estoy más loco que lo que pensé. Déjame descartar entonces. Sí, es que estaba creando la tarea, pero es que aquí no me aparece. lo No me- llamó como simbología sidra, algo así. A ver, vamos a ver. Otra vez. Es que aquí dice cargar resultados anteriores, ya sí. Sí, perdón. Ah, copiar en libreta, competencias. Presentación, soy premio de automatización. Me sigue sin aparecer, Roberto. Fíjate, a mí me aparece copiar en libreta competencias genéricas. Presentaciones SWOT sobre antecedentes de la automatización. Clases y tipos de automatización. Presentación SWOT sobre la primera de la automatización. Sensores, actuadores y sistemas de control. Verdades de la hidráulica. Y hasta ahí. No me aparece esa tarea. Puedes mostrarme en tu pantalla dónde la envié. La puedes encontrar y decirme aquí está. Sí, claro, permítame. Sí, porque si no, sí existe. Luego me anda preguntando que si hay sistema. Ok, díganme que si hay sistema. Dile que sí. Ok. No, y curiosamente nos ha funcionado muy bien el sistema esta vez. A ver, Sí, aquí lo tengo. Ah, ¿me puedes compartir la pantalla? A ver. no puedo compartir la pantalla, pero le puedo enviar captura por el chat. Perfecto. Es que no la encuentro y la tienen que hacer porque en el examen. Déjame ver. Sí, efectivamente. Simbología, obtienen habilidades de medir anexas, tomar fotografía, enviar documentos. Sí, está perfecto. No, sí, ahí está, chavos. Sí, efectivamente, tiene razón, Roberto. Sí, ya se había encargado. Sí la están viendo, déjenme compartirles. Aquí está, mira. ¿Están viendo mi pantalla? El chat. Ay, caray. Aquí está, mira. ¿Sí lo ven? Pero Sí, no sé por profe. qué yo no sé por qué yo no lo veo. Son esas, sí, son esas. Pero
No la encuentro. Bueno, pues si ya la envié, pues seguramente sí está, ¿no? Pero no la encuentro aquí entre las tareas que envié. De todas formas, bueno, qué bueno que la envié y estudienlas porque pues vienen en el examen, este examen que está aquí, ok, de presentación. Ahorita les pongo la presentación de las bombas de una vez. Déjame ponerle presentación de las bombas. Electrónica, automatización, aquí debe estar. Ups, no lo veo. Ah, no. Tipos de bombas, aquí está. ¿Qué va a pasar? Es que se trabó ahí. Tiene mucha, yo creo que pesan mucho los GIFs, entonces se tarda. Así, ahí está el tipo de bombas. Y vamos a poner otro también, que son, porque vamos a ver ahorita el de los pistones. Pistones. Y ya técnicamente con eso terminamos con lo que viene siendo la parte de hidráulica, sigue la parte de neumática y luego ya vamos a pasar a, qué bueno que estamos en el chat, porque tenemos cosas que platicar sobre sobre mis planes. Ah, ¿dónde puse los pistones? Les puse también una clase, chavos, una clase en PDF donde vienen las bombas. Déjame ponértelas de una vez aquí. Eh, Me gustó la clase que hizo este muchacho, el curso de bombas, es como un maestro que hizo este curso de bombas. Y me gustó mucho la presentación que hizo, muy completa. Por si quieres, si dices, no, pues que yo quiero saber más de bombas, o aunque no quieras, de todas formas se queda aquí. Ahorita puede ser que no te interese saber más de bombas, ¿no? Pero en el futuro dices, ching, es que necesitaba más información de bombas y puedes venirte esta información que está aquí, ¿sí? Aquí están todas con sus características y demás, ¿no? Aquí ya están completito, son bastantes, está bastante bien explicado, clasificaciones de bombas, de aquí ya hay muchas de las que ya las estás identificando, ¿verdad? Las ves, este es esto, este aquello, sí. De lóbulos, de paletas, una carrera, paletas, una carrera, sí, paleta, dos carreras, ¿no? La forma física. Este, hay algunas que no las terminó, mira, están preparaciones, le ponen preparación. Aquí está, son los tipos de bombas, de hecho nada más viéndola ya sé que estás haciendo aquí una de paletas de dos carreras. Esa es una bomba de paleta de dos carreras. De aquí la va completando, mira, hasta que ya la termina. Interesante. Si le quieres dar un repaso, le puedes dar un repaso. De todas formas, es para cultura general o para ampliar el tema, ¿no? De bombas. Son bastantes. Está muy amplio el trabajo de este muchacho. De todas formas, ahí les he estado enviando algunas informaciones. Te iba a mostrar otra cosa, pero se me fue. Te iba a anexar la del día de hoy, que viene siendo la de los pistones, no lo veo. Una presentación de pistones. Tiene que estar. Ujú. Me, me encuentro las de la hidráulica. Estudié las verdades de la hidráulica, que eso es el examen básicamente. Y algunas otras cosas, ¿verdad? Pero hijo, no encuentro la de los pistones. Déjame dejar de transmitir para buscarte el archivo, para minimizar esto. O no me deja minimizar. Aquí lo tengo, qué raro. Ya vi, me equivoqué de carpeta. Perdón, déjame pasarle la carpeta adecuada. Ahí está, ya quedó.
es que yo no había visto en algún lado. Ahora sí, pero tiene que estar ahí, tiene que aparecer. Ahora sí, aquí está. Este es el de pistones, también hay que estudiar. Ahorita lo vamos a dar un repaso rápido. Antes que nada, ahí ya lo vieron, ahí entró en el chat. Ahí le puse los pistones, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ya con eso terminamos con la clase de generalidades de la hidráulica. Y técnicamente hasta aquí llega el primer parcial. Ahorita con los pistones ahí terminamos. Les iba a comentar, mira, luego, ¿qué vamos a hacer? El programa está planteado así, de México. Que empecemos a ver hidráulica, neumática, veamos el software de Festo. Ya lo vimos con PLC, ya lo vimos en PLC. Y que hagamos procesos y que hagamos un graph set, que al graph set le pongamos el proceso y el proceso lo hagamos con diagramas de tiempos y luego lo programemos en Festo. Ese es el programa. Pero eso ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos en PLC. Entonces nos adelantamos a los contenidos de automatización. Entonces encontré una cosa bien padre, que nadie lo está viendo ahorita en Cebetis, en ningún Cebetis. Entonces dije, mira, esto está bien padre, lo que andaba buscando. Les voy a mandar un link para que bajen este software, que es un software que se llama Robot.tk. ¿Lo viste? Sí. Entonces, con esto tú puedes empezar, pues realmente generas una nueva estación. Puedes empezar abriendo un archivo, puedes sacar el tipo de robot que tú quieres usar. Hay de varios ejes, ¿no? Tú escoges cuál es el robot. Tienes todo, en este software vienen todos los robots que hay en el mercado para simular, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más que es que se tarda mucho, ¿no? Entonces yo le doy muy rápido y luego como que se me bloquea la máquina, ¿no? Entonces tú escoges uno, ¿no? Y lo pones aquí. Listo. Es que no lo descargué, perdón. Ahí está. Ahora sí, vamos a descargarlo. Y ahí está descargado. ¿Ya lo viste? ¿Sí? Entonces, le puedes poner, por ejemplo, vamos a ponerle una herramienta, ¿no? Entonces aquí están las herramientas que le vas a poner. ¿Qué herramienta le pongo, no? Pero una herramienta de pintura, mira. Le descargas esto. Y aquí aparece ya la pintura. ¿Ya viste? ¿Sí? Entonces, tú con esto pues lo puedes mover en forma tridimensional. ¿Ya viste? Entonces tú puedes empezar a programar, ¿no? Creo que ahí estaba haciendo algunas. Déjame abrir uno que había. Pues mira, que tengo aquí. Déjame cerrar la estación actual. Creo que no. Déjame abrir la que tengo en la biblioteca. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Uno que sea reciente. Sí, no es. Salí. No. ¿Qué hice? Me salí. Perdón. Ya lo vi, estaba ahí abajo, chingo. Estaba aquí, ahí está. Entonces aquí estaba yo haciendo un programita, sí, aquí tengo una superficie para pintar y todo eso, ¿no? Entonces en el momento en que tú ya lo tienes terminado, por ejemplo aquí estoy pintando esa superficie, pues ya le puedes dar aquí un play, por ejemplo, puedes empezar desde el principio y puedes empezar desde aquí, o sea, ahí está bien. ¿Te fijas? Ya quedó programado para hacer la pintura, ¿no? Aquí está haciendo una labor de pintado. Mira, puedes ver cómo se está pintando la superficie
Nada más que, ahí está. Vamos a ver si lo puedo ver, para que se vea mejor. Entonces ahí te damos play. Entonces tú lo programas para que se vea cómo se está pintando, o sea, para que lo pintes, ¿no? Entonces, sí, puedes poner, por ejemplo, el alcance que quieres tú para que tenga, ¿sí? Por ejemplo, mostrar la aquí. Ese es como el alcance, mira. O sea, ¿cuál es el alcance que tiene? O sea, pues el robot, hay cosas que alcanza y cosas que no alcanza, ¿verdad? Entonces, para saber si está dentro de las cosas que alcanza, pues tú pones la vida y metes la pieza que vas a pintar dentro del alcance del robot. Pero tienes un montón de utilerías, puedes usar incluso, ¿cómo se dice? Eh, Bandas transportadoras que tengan un grip para que agarre la pieza y la mande a la banda transportadora. Entonces me gustó mucho para meterlo dentro de la clase de automatización. ¿Qué opinas? ¿Eh? Hola, Está bien, profe. Sí, me parece bien. ¿seguros? O sea, digo, eso ya es industrial, ya no es como el PL, ya no es como un robotito de Lego. Ya esto es automatización industrial, de robótica, y creo que queda perfecto en la clase de automatización. Sí, al fin y al cabo ya los PLC y el cómo crear Sí. los grafes ya lo vimos claro. Voy a darle de todas formas durante el segundo parcial un repaso, o sea, a manera de repaso, vamos a hacer unos 2, 3 ejercicios a manera de justificar que se vio en el programa, y después de eso, ahora sí ya entramos directamente con la robótica. ¿Qué tal? Ok, ¿Sí? sí. Ok. ¿Todas sus preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. No, profe. Pues bueno, nada más te voy a decir rápidamente, nos quedan 20 minutos y tenemos que ver una presentación. Otra presentación, nada más déjame platicártela así rápido, déjame quitar esto. No, no, para que ya lo tengo guardado. Entonces, déjame hacer la presentación de, no, aquí, pistones, procedimientos hidráulicos. Ya para terminar con esto, para que presenten el examen y no tengan problemas, ¿no? De contenidos, ¿no? Entonces ahí está. Son los pistones o cilindros hidráulicos, aquí están. Este es un pistón telescópico. Tiene la característica de que cuando está contraído ocupa muy poco espacio, pero ya extraído pues se puede hasta triplicar o cuatriplicar pues, ¿cómo se llama? La distancia. Hay una de esas que utilizan las grúas, hay unas grúas japonesas impresionantes que está el pistoncito así chiquito y utilizan unas grúas telescópicas que, que crecen mucho ahí. Luego a lo mejor te paso por ahí un video que tengo, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición. Básicamente el cilindro viene siendo la parte de afuera, la parte de adentro se llama émbolo, esta partecita que sella adentro del cilindro, y tenemos una pieza metálica a manera de eje que se llama vástago. Hay que distinguir cilindro, émbolo y vástago. Los cilindros hidráulicos son mecanismos que constan de un cilindro dentro del cual se desplaza un émbolo o pistón y que transforma la presión de un líquido, mayormente aceite, en energía mecánica, también llamados motores hidráulicos lineales. Son actuadores mecánicos que son usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. Los cilindros hidráulicos obtienen la energía de un fluido hidráulico presurizado, o sea, presión. Acuérdate que la bomba generó una presión. Y después de la bomba, pues viene la válvula y de la válvula sale el pistón, que es típicamente algún tipo de aceite. El cilindro hidráulico consiste básicamente en dos piezas, un cilindro o barril y un pistón o émbolo móvil conectado a un vástago. Aquí tenemos el vástago, este es el émbolo y este es el cilindro. El cilindro barril está cerrado por los dos extremos, cerrado por aquí y cerrado por acá. En uno está el fondo y en el otro la cabeza. Pues este es el fondo y esta es la cabeza.
por donde se introduce el pistón, que tiene una perforación, por donde sale el vástago. Aquí tenemos una válvula. Esa es una válvula que hace que tiene aquí un resorte. Entonces, cuando tú la presionas, sale. Y cuando tú la sueltas, entra. El principio de funcionamiento, pues aquí tenemos, básicamente se basa en las leyes de Pascal. O sea, la fuerza máxima es función de superficie activa del émbolo y la presión máxima admisible donde la fuerza es igual a la presión por área. Ese es el principio de Pascal. Tenemos la fórmula de Pascal. Esta fuerza es constante desde el inicio hasta la finalización de la carrera y mientras todo el trayecto. La velocidad depende del caudal del fluido, o sea, el caudal, acuérdate que está dado por la bomba, y de la superficie del pistón, según la versión. El pistón puede realizar fuerzas de tracción y o compresión. Tipos de pistones, aquí tenemos los pistones. Por la única conexión que tiene se introduce el líquido. Este es un pistón de simple efecto. Tiene una sola entrada de aceite y tiene un resorte. Por la única conexión que tiene se introduce el líquido a presión. Al entrar el líquido a presión en la cámara del cilindro empuja el émbolo. O sea, si me refiero a esto. O sea, ya no quiere. Ahí está. Cuando entra el aceite por aquí, empuja el émbolo y vence el resorte. Y cuando deja de introducir líquido, gracias al muelle es el resorte, que existe en su interior, se produce un retorno de inmediato. Normalmente esto se utiliza más con el aire, porque con el aceite, como es muy viscoso, tendrías que tener un resorte muy fuerte y aún así solamente podrías introducir algo de aceite, porque luego no lo puedes pulsar al resorte. El pistón de doble efecto, pues aquí tenemos dos cámaras, dos entradas, y aquí no tiene resorte, sino que cuando tú introduces aceite en una cámara, empuja para allá, siempre y cuando esta tenga retorno al tanque, y cuando cambias, que esta la conviertes en retorno al tanque y esta es de presión, entonces el émbolo se mueve hacia adentro. El cilindro tiene dos conexiones de aceite. Al introducir aceite por la conexión trasera y el retorno al tanque de presión por la delantera, se produce la carrera de avance. Cuando utilizamos la toma de presión delantera y el retorno al tanque en la trasera, provocamos la carrera de retroceso. Por ello no es necesario el resorte en el cilindro. Aquí tenemos el telescópico. El circuito telescópico está compuesto por varios cilindros encajados. Por regla general se monta como una estructura de efecto simple, aunque también se puede montar como una estructura de efecto doble. O sea que pues aquí tenemos, normalmente estos funcionan por peso. Entonces tú tienes un peso aquí y funcionan de manera vertical, de tal forma que cuando tú los puedes subir telescópicamente al meter aceite, pero luego cuando esto lo retornas al tanque, el mismo peso que está cargando, como por ejemplo, imagínate un carro o no sé, algo que está, un camión de volteo tiene este tipo de pistones. Entonces el mismo peso de la caja empieza a hacer que baje el pistón. Y la ventaja de los cilindros telescópicos reside en que pueden elevarse considerablemente a unas longitudes de montaje relativamente pequeñas. O sea que lo que están diciendo es que cuando están contraídos están muy cortos y cuando están extraídos están muy largos. Esa es la ventaja que tienen. Y luego tenemos también lo de doble vástago, donde tienes vástago por un lado y por el otro. No tienes un fondo de pistón, sino que tienes cabezal en ambos lados, como este que tienes aquí. El cilindro de doble vástago es un tipo de cilindro de doble efecto. Como se puede observar en el dibujo, tiene dos salidas, o sea, una aquí y otra acá. La fuerza es igual tanto para un lado como para el otro, porque en el otro es diferente, chavos. Aquí, cuando tienes esto, como la fuerza es igual a la presión por área. Si la presión es pequeña, la fuerza es pequeña. Pero si el área es pequeña, la fuerza es pequeña. Si el área es grande, la fuerza es grande. Mira, aquí tienes esta área que tienes aquí en el pistón, en el émbolo de este lado, ¿cómo es con respecto al área de este lado? ¿Iguales o diferentes? Igual.
¿Seguro? A ver. Ah, Mira, el área va a ser, aquí el área es el área del círculo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y por sí. el R cuadrado. Y acá tienes dos círculos, el círculo de afuera y el círculo del área que te desplaza el vástago. O sea, el vástago tiene un área de sección transversal también, ¿verdad? Entonces, el área del émbolo menos el área del vástago, vas a tener un área menor aquí que acá. ¿Sí te queda claro? Aquí no tienes vástago. Entonces, sale con más fuerza. Aquí tengo un área más grande que acá. Entonces, sale con más fuerza que como entra, porque aquí tengo un área menor. ¿Sí queda claro eso? Sí, claro. Pero de este lado, cuando son de dobles vástagos, pues como el vástago está en ambos lados, entonces tienen la misma fuerza para adentro que para afuera, ¿verdad? ¿Sí les queda claro? Sí, Bueno, es una clase rápida de todas maneras, les dije que iba a ser rápido, pero esos son los tipos de pistones que tenemos y ya si estudian todo esto estamos listos para el examen. Ya les mandé el examen. Busquen el examen, háganlo y yo creo que mañana o pasado, yo creo que mañana, no sé si tenga chance. Los tiempos los he tenido muy limitados, chavos. Este, mañana si termino el examen de domótica lo presentan y ya quedamos libres de exámenes, ¿ok? Si no, pues me dan chance hasta pasado mañana. No pasa nada. ¿Sí? Ok. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Maestro, Dígame. el examen lo podemos presentar cualquiera de estos 3 días, ¿no? ¿O tiene que ser hoy exactamente? No, fue presentado hasta el viernes. Ok. O sea, tienen hasta el viernes para presentarlo. Pero estudien todo lo que les dije, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sobre todo enfóquense en las verdades de la hidráulica. Casi todo el examen está sacado de ahí. Gran parte del examen está sacado de ahí, la mitad. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. sí. Ok. También hay una parte de los tipos de automatización y la pirámide de la automatización y todo eso también es importante, ¿ok? ¿Es Ok. todo? Y las simbologías que les encargué de tarea. Bueno, si no hay dudas o preguntas, nos vemos hasta aquí, chavos. Hablamos luego. Ok. Hasta Hasta, luego. hasta mañana. Hasta mañana. Se le olvidó la grabación otra vez. Bueno, ahí se ve. Y se ven. Adiós. Ahí se ven, For, va. for.